Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A través del Cristal. Hoy vamos a hablar de ese gran espíritu, quien por su inmenso amor a la humanidad y a la justicia dedicó sus fuerzas y su luz y hasta su propia vida a la política. Hoy hablaremos del maestro Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Antes de realizar este breve video acerca del porqué de mi admiración, no hacia el político sino hacia el hombre y virtudes de este maestro espiritual, quiero extenderles la invitación al Museo Jorge Eliezer Gaitán el domingo 29 de marzo de 2020 a las 10 de la mañana. Allí se realizan recorridos guiados, así que nos vemos a las 9:45 de la mañana en la puerta del museo. Les voy a dejar más información en el video y en la descripción. Agradecería a los que nos deseen acompañar pudieran ver primero este video para ponernos en la misma sintonía, para que se pongan en contexto con los hechos del Bogotazo, para que conozcan el por qué él ha sido un personaje aún recordado en la historia colombiana y que también conozcan el porqué de mi gran admiración por el maestro Gaitán. Sabemos que él fue un maestro encarnado en Colombia gracias a la información transmitida a través de la mediumnidad desde el mundo espiritual. Y si analizamos su vida, su humildad y su entrega desinteresada a la humanidad, podemos corroborar esta información. Algunas personas se han apropiado de la identidad de Gaitán para fines propios que no tienen nada que ver con el legado que él nos dejó, así como ha ocurrido con los santos cuya identidad ha sido utilizada con ánimos de lucro. Grupos con intereses políticos han demonizado la figura de Gaitán porque su legado es una amenaza para ellos y sus oscuros propósitos. Del mismo modo, otros se han apropiado de su identidad para atribuirle nexos que nunca tuvo y utilizar esa imagen para su causa, como por ejemplo comunistas, diciendo que Gaitán era comunista. El maestro Gaitán no abogaba en pro o en contra de ningún partido, sino a favor del pueblo y la justicia, y en contra de los opresores, independientemente del partido en que se encontraran, incluso si hubiera sido en su mismo partido. Aclaro que mi canal no tiene fines políticos, todo lo contrario, busca develar la verdad de quién fue este gran maestro espiritual. Al hablar con algunas personas sobre los procesos de paz que debería ejercer Colombia, cuando les hablo sobre la no violencia de Gandhi y de Martin Luther King, siempre dicen cosas como, pero es que esos países son diferentes. En Colombia ya tuvimos a nuestro propio maestro en pro de la paz humanista, incluso en la época de la violencia y en la época donde lo amenazaban realizando masacres para que él desistiera de su lucha. En Colombia ya tuvimos a nuestro propio maestro humanista en pro de la paz, incluso en la época de la violencia y en la época donde lo amenazaban realizando masacres para que él desistiera de su lucha. Aún así, él continuó, así que el discurso de combatir la violencia con más violencia ya nadie se los cree. Como les digo, en el contexto colombiano tenemos un gran ejemplo de paz. Solo debemos estudiarlo más si queremos avanzar como país sin violencia. Como les dije, voy a hablar en términos generales por qué lo admiro, ya que si hablara de su historia, de sus estudios, de su legado, quizás tardaría muchas horas, así que solo hablaré de cosas realmente admirables a mi parecer. Este hombre que vivió una infancia humilde entre los barrios de Egipto y las cruces de Bogotá, y que llegó a ser doctor de jurisprudencia de la Universidad de Roma, incluso sustentando su tesis frente a personajes como Mussolini y el rey Víctor Manuel, es admirable por su amor y bondad hacia el pueblo colombiano. Este gran maestro siempre criticó el capitalismo, que oprimía a la clase obrera a través de la apropiación individual del capital, y lo clasificaba en el siguiente discurso. Dentro del régimen capitalista presente, el capital es producido por hombres a quienes no pertenecerá y va a manos a quien no lo trabaja. Con su vida y sus estudios adquiridos quería ejemplificar que todo se puede lograr sin importar su origen humilde. Jorge Eliezer Gaitán buscó siempre la dignificación de la persona. Por ejemplo, cuando fue ministro de Educación, defendió la propuesta de los comedores escolares, y cuando fue alcalde de Bogotá, ordenó campañas de higiene entre los ciudadanos, como el uso obligatorio de zapatos y el uso de uniformes limpios para los empleados públicos. Fue el actor intelectual de la construcción de lavaderos comunitarios
para que miles de personas que lavaban en el piso la ropa en una quebrada del centro de Bogotá tuvieran un lugar digno. Él también inauguró la primera feria del libro de Bogotá, y aunque nadie lo relacione, es por él que se celebra cada año en el mes en el cual fue asesinado, es decir, en el mes de abril. Siempre estuvo rodeado de campesinos y personas humildes, ya que a pesar de su carácter fuerte, era profundamente amoroso y comprensivo con todas las personas, en especial con las clases menos favorecidas e indígenas. Es por eso que recibió muchas amenazas para que desertara de su carrera política a través de los atentados que sufrió la población civil. Uno de los planteamientos más fuertes fue la restauración moral de la sociedad, y en sus discursos decía: la moral es la más evidente, real y concreta de todas las realidades sociales, que en la intensidad de un largo proceso llega a construir la norma de la conducta, el método de hombres que viven en común, sobre la base de limitar sus designios, conservar sus derechos, impedir los abusos, santificar la verdad y desarrollar el trabajo en una escala ascendente de compensaciones merecidas. Finalmente, fue el único político colombiano que durante la Marcha del Silencio convocada por él mismo, realizó un discurso conocido como la Oración por la Paz, donde pedía al presidente de la época, Ospina Pérez, cesara la persecución por parte de las autoridades hacia la población civil y los simpatizantes de Gaitán. Fue una demostración total de reconciliación y amor por su pueblo querido. Este es el porqué cuando fue asesinado hubo más de 3.000 muertos, revueltas por todo el país y años posteriores grupos revolucionarios. La esperanza del pueblo fue eliminada y esto causó una herida social irreparable que aún sigue siendo en la sociedad. Esto solo fue una pequeñísima introducción a la vida de este maestro. Para saber más sobre su historia y la historia de Colombia, los espero el domingo 29 de marzo a las 9:45 de la mañana en la entrada del Museo Jorge Eliezer Gaitán, en Bogotá. Les voy a dejar la descripción de la información en el video y en la descripción. Y como siempre les decimos, escucha, analiza y descubre la verdad en tu interior. Muchas gracias.